a espera de poder traer desde Puerto Rico a Bosch. Pero a las 3 de la tarde la operación fue cancelada debido al curso que habían tomado las negociaciones con los militares de San Isidro, los cuales dejaban ver claro que en ningún caso aceptarían el retorno de Bosch a la presidencia. Aparte de las gestiones del coronel Benoit en el Palacio Nacional, Wessing y el jefe de Estado Mayor de la Aviación, general Juan de los Santos Céspedes, habían enviado previamente una comisión al campamento del kilómetro 6. En un helicóptero piloteado por el teniente Víctor Cueva Mayor, el entonces coronel Enrique Pérez y Pérez y el teniente coronel Luis José Domínguez Tavera fueron a proponerle a los insurrectos la integración de una junta militar, la cual fue rechazada por Hernando Ramírez. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. La tarde del 25 de abril de 1965, el doctor José Rafael Molina Ureña se juramentó como presidente provisional de la República. Era el cuarto en la línea de sucesión del mando, según el mandato de la Constitución del 63, que establecía que a falta del presidente, le sustituiría el vicepresidente. En ausencia de este, le suplantaría el presidente del Senado, y de no estar este tampoco, entonces le correspondía gobernar al presidente de la Cámara de Diputados. Molina Ureña, presidente de los diputados, había logrado permanecer en el país durante el triunvirato y finalmente ascendía a la presidencia por un periodo presumiblemente corto hasta tanto el profesor Juan Bosch pudiera retornar. Su toma de posesión marcó un hito en la historia. A esta casa donde usted está a conspirar conmigo, y cada vez que se presentaba aquí nos hicimos para que el servicio no se diera cuenta de qué podía estar pasando. Una clave, que cuando él viniera decía que él era el hombre de los pollos y que me iba a vender unos pollos, y cada vez que él venía el servicio era quien nos recibía y me iban a avisar a mí: el señor de los pollos está acá. Entonces así le conocíamos a él cada vez que él venía. ¿Qué pasó el día de la revolución? El día que comenzó el movimiento, cuando después, un día o dos después, el presidente Molina Ureña fue nombrado presidente en ausencia de Bosch. ¿Qué pasó? Que el servicio vio aquí en televisión al doctor Molina Ureña y le dijo a mi señora: ay señora, nos salvamos, porque ahora el presidente es el hombre de los pollos. Nos salvamos, vamos a estar en la papa. Veamos a algunos de los que estaban en Palacio junto al hombre de los pollos. Este es el doctor Yotin Curi, quien nos dice que el 24 de abril él se mantuvo al margen de las actividades que se iniciaron tras conocerse el levantamiento de los dos campamentos militares. Me mantengo al margen el 24, pero entonces por la radio oigo que Molina Ureña, ya presidente de la República, interino por horas, me misiona y me reclama en Palacio. Voy a Palacio en momentos muy duros, momentos muy difíciles. Explíquenos, ¿qué fue lo que usted vio duro y difícil? No, era el caos, era el pueblo tirado a la calle. Ahí no había control de nada. La ciudad era un pandemonium. Eso era la ciudad el 24 de abril. Y el 25 y el 26, todos esos días. Este es el doctor Jorge Yeara Nacer. Hubo un momento muy jocoso, porque un militar me preguntó: ¿y quién es usted? Y yo le contesté: nadie. Me quedé callado, no sabía qué contestar. Entonces por ahí me dijo: ten cuidado, Yeara, que aquí no se sabe quién es quién. Aquí está cada quien jalando por su lado. Bueno, ¿y ese figureo suyo junto al presidente? Un gran amigo mío, un gran periodista, Radamés Gómez Pepín,
que es el que manda a tomar esa foto que está hoy en los periódicos, primera página de La Revolución. Converso con Radamés, le explico la situación, entonamos el himno nacional, inmediatamente queda Molina Ureña constituido en el presidente de la República Dominicana. Pero conozcamos cuáles fueron las primeras tareas del nuevo presidente. El arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita, quien fue uno de los más cercanos colaboradores de Molina Ureña, explica. Y a partir de ese momento, el doctor Molina comenzó a producir una serie de decretos. Recuerdo que el primer decreto que él dictó fue levantando la prohibición que pesaba sobre el doctor Balaguer para retornar al país, porque ese era parte del acuerdo que se había hecho con el grupo reformista que había participado con él en la conspiración. Y estaba supuesto entonces a ser respondido por la alocución del doctor Balaguer desde Nueva York apoyando el movimiento, cosa que nunca se produjo. Cuando dije que había visto a algunos militantes del 14 de junio, que eran mis ex compañeros, en forma muy comedida frente al Palacio, me mandaron un emisario, no quisieron ni entrar siquiera, para pedirme que dictara una ley de amnistía. Yo dije que ya estaba, precisamente, y le mandé copia de esa ley, y ellos mismos se encargaron de llevarla a las prisiones dominicanas, los mismos catorcistas, que surtió todos sus efectos. Nota al margen. ¿Y ustedes qué hacen con esos tanques? ¿Qué hacen? ¡Vuélvanse! El pueblo supremo juez, al fin y al cabo, les dará su recompensa. Estos son sonidos originales de la radiotelevisora oficial en poder de los constitucionalistas. De salir de aquí ya no están ocupadas para que hagan fuego a los aviones. Sabrán cómo van a pagar. Es una orden. Suban a cogerla. De lo contrario, estaremos ahora mismo juntos. A lo largo de esta serie escucharán diversos fragmentos aportados por el señor Paquito Boden, quien realizó las grabaciones en su residencia cuando ocurrían los hechos y pudo conservar las cintas, manteniéndolas enterradas por muchos años en el patio de su casa. Que están en Jaina, José Altagracia Modesto Cueto, Augusto Bienvenido Lara Matos, León Vera Zorrilla, Otto Montes de Oca de Sangre, Sergio de Jesús Díaz Toribio. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Como esta producción la realizamos 28 años después de la guerra, fue mucha la información inédita que pudimos recopilar, desconocida inclusive para los propios líderes. El montaje de televisión nos tomó 54 sábados, es decir, un año completo, durante el cual muchos veteranos de la guerra vinieron espontáneamente a nosotros para relatarnos sus vivencias, cuya veracidad ustedes podrán constatar a través de la confrontación de testimonios. Y valles, con minas y una tierra donde todo se siembra y nace. Somos así y así somos. Una historia. La guerra civil del 65 empezó la tarde del 25 de abril, con ataques aéreos al Palacio Nacional, de los cuales hablaremos en esta, la octava entrega, Francis Camaño, su vida, su tiempo y su historia. Habíamos quedado con el relato del capitán piloto Ricardo Antonio Boden López, quien nos explicaba que el 24 de abril, oficiales subalternos de la Fuerza Aérea, comprometidos con los constitucionalistas en la base aérea de San Isidro, pidieron reunirse con el jefe de Estado Mayor, Pinpo de los Santos Céspedes, y este los recibió como a las 7 de la noche, y que los oficiales subalternos, casi todos pilotos,
le dijeron a Pimpo que querían saber sus planes ante el estallido del movimiento revolucionario porque estaban dispuestos a darle apoyo. Entonces, en eso le explicamos al general Santos Cepeda que nosotros no quería que se bombardeara, no quería que se ametrallara, no quería que hicieran gente presa, sino nosotros queríamos que se repusiera el gobierno constitucional que se había derrocado, y para eso él contara con el apoyo de nosotros. Estando conversando con él, alguien entró a la oficina y le informó al general de los Santos Cepeda que ya le había informado al general Wessing la reunión que nosotros teníamos con él. Y se llamó por teléfono, lo llamaron por teléfono a él, y él le explicó que era con los oficiales subalternos que le estaba hablando para informarles de los planes que se iban a tomar. Esa reunión discurrió con mucha camaradería entre pocos oficiales subalternos, un jefe de Estado Mayor y la mayoría eran capitanes y tenientes, los que estábamos en esa reunión. En esos momentos llamó el coronel Fishburne, agregado a la embajada americana, y nos pudimos enterar de lo comentado, porque el coronel Fishburne no hablaba español y el general de los Santos Cepeda no hablaba inglés, y el traductor fue el coronel Luis José Domínguez Tavera. El coronel Fishburne le ordenó al general de los Santos Cepeda que, como habían pocos soldados en la institución y querían que los soldados fueran a atacar los campamentos sublevados que eran la jefatura de Estado Mayor en el kilómetro 25 y el campamento de la artillería del ejército, él quería que los aviones por la mañana bombardearan el puente Duarte que había sido ocupado, para que las tropas del ejército, de la Fuerza Aérea y del Centro de Enseñanza de la Fuerza Armada pasaran a combatir a esos campamentos. Ahí nosotros nos dimos cuenta de lo que se le estaba proponiendo y le dijimos que no aceptara. Él dijo que mientras él fuera dominicano, él no ordenaría nunca disparar contra otro dominicano. Y por lo tanto, él era un general, un jefe de Estado Mayor dominicano, y no permitía que un coronel le ordenara, un coronel norteamericano le ordenara lo que él tenía que hacer. Por lo tanto, él no iba a cumplir esa orden. Entonces el coronel Fishburne le dio a través del traductor, que fue el coronel Domínguez, que él se lo iba a informar al presidente Don Henry, que era como una sublevación del general Santos Cepeda, y le dijo que le diera 5 minutos que él se lo iba a explicar al presidente Don Henry. Desde esa oficina lo llamó al presidente Don Henry, le informó lo que estaba sucediendo y que hasta que no se concretaran planes en común, ellos no tenían planes todavía y no había tomado ninguna decisión. Por lo tanto, él no quería que el coronel Fishburne le diera órdenes. Después de estar conversando con el general Santos Cepeda, tratando nosotros de darle apoyo, llamaron y fueron personas del Centro de Enseñanza de la Fuerza Armada a indagar cuál era el motivo de la reunión, con el general, enviados del general Wessing. Nosotros le preguntamos al general Santos Cepeda que cuál era la posición de Wessing, y él dijo que no le iba a hacer saber cuál era la posición de Wessing, pero que él no iba a tomar ninguna medida sin hacérnosla saber a nosotros, y le agradecía el apoyo. Después de eso nos retiramos y yo permanecí en la jefatura de Estado Mayor lo más que yo pude. Por 4 días yo permanecí en San Isidro, permanecí en la jefatura de Estado Mayor y me pude enterar de muchos de los planes. Esa noche se llamó al coronel Domínguez y al coronel Peinado, donde el coronel Fishburne le proponía al general de los Santos Cepeda que formara una junta esa misma noche, que formara una junta integrada por el coronel Medrano Viera, del Centro de Enseñanza de la Fuerza Armada, coronel Benoit, que
no estaba presente, de la Fuerza Aérea por la Fuerza Aérea, el coronel Casado Saladín por el Ejército y el coronel Olga Santana por la Marina. Y había un coronel de la policía también que integraba la Junta, que nunca, lo han dicho, si no me equivoco, era de apellido Morató. Esa Junta, la finalidad de esa Junta era solicitar ayuda al gobierno de los Estados Unidos, porque la Fuerza Armada no contaba con equipo para combatir. Como habían pocos soldados, ellos pedían que podían traer 1000 hombres de la base de Guantánamo. Si esa Junta se conformaba, podían traer 1000 soldados de la base de Guantánamo, 2 aviones cisterna con gasolina para los aviones, porque no había gasolina en la Fuerza Aérea, 2 aviones cisterna con gasolina y un avión cisterna con querosén para los aviones vampiros, y otros aviones con cohetes para los aviones vampiros y P-51. Esa era la finalidad de la Junta. Ellos no podían dar ayuda si no había una Junta que los convocara. Relata que el domingo 25 de abril, en San Isidro había total desconcierto por la situación imperante y que no había un plan concreto de acción. El general Elías Wessing y Wessing se presentó por la mañana en la base aérea, rodeado de una gran escolta, e informó que casi todos los campamentos militares estaban contra el triunvirato y que él, Wessing y Wessing, no podía traicionar al doctor Donald Reed Cabral porque le había favorecido con su amistad. Wessing y Wessing había dicho que él prefería tener que marcharse del país antes de traicionar al doctor Reed Cabral. El 25 por la mañana, estaba claro que al triunvirato solo lo apoyaban la base de San Isidro, el centro de enseñanza Cefa y la base de Barahona. Según el capitán Boden López, el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de los Santos Céspedes estaba recién nombrado en el cargo por el doctor Reed Cabral, y al parecer quería mantener su posición y por eso no tomaba una determinación en un sentido o en otro, sino que esperaba ver para dónde se inclinaba la balanza. Pero retomemos el relato de los civiles, comenzando por dirigentes de los partidos de izquierda. Fidelio Despradel explica que el 25 de abril en la tarde hubo una reunión de la dirigencia del 14 de junio a la que acudieron miembros de las distintas tendencias que había en la agrupación política. En la reunión efectuada en una casa del padre de Aminabel, en la calle Santomé, frente al mercado de la Mella, tomaron decisiones importantes. La primera es que el 14 de junio debería apoyar militantemente el curso de los acontecimientos y profundizar la lucha contra el triunvirato y apoyar los militares constitucionalistas. En segundo lugar, que el 14 de junio debería distribuir sus dirigentes y sus cuadros en las zonas de lucha más importantes de la capital para así apoyar el curso de los acontecimientos. Y en tercer lugar, decidimos poner todo el partido bajo una dirección militar única. Entonces ahí se dio un acontecimiento que fue muy importante para el curso de los acontecimientos, porque como habían 2 sectores en el 14 de junio, nosotros lo que decidimos, obtemperando con esa situación, es que un sector eligiera a un responsable y el otro sector eligiera al otro responsable. Y nos comprometimos todos los dirigentes que estábamos ahí, por encima de nuestras diferencias, a seguir las instrucciones y la dirección de estos 2 compañeros que nosotros íbamos a elegir en esa reunión. Entonces nosotros elegimos a Juan Miguel Román como responsable de este sector militar y los compañeros de Juan B., Jimmy Durán, eligieron a Fafa Taveras. Y yo mismo fui quien señalé que debía ser Juan Miguel y yo, entendiendo que éramos las personas más tranquilas que tenía cada grupo. Así se hizo, y entonces salimos los 2 como corresponsables militares del 14 de junio a intervenir en una guerra que efectivamente comenzaba, él con una pistola y yo desarmado. ¿Cada dónde estuvieron? Inmediatamente a establecernos en una casa de la calle Pina, esquina José Gabriel García, para poner un local desde donde realizar comunicaciones como nuestro sitio de actividades, que se convirtió después en el Comando Central del 14 de junio. Narciso Isa Conde, quien aquí representa al Partido Socialista Popular, nos cuenta que la tarde del 25 de abril estuvo entre la multitud que se congregó frente al Palacio Nacional.
Incluso hay una foto que la tiene la revista Ahora, reclamando la reposición de Bosch en la presidencia de la República, la Constitución del 63, con un cartel, yo encima de un vehículo, frente al Palacio Nacional. Recuerdo que entonces primaba la idea de no hacer las consignas a nombre de los partidos, y le quitamos, se ve en la foto, al cartel que decía retorno de Bosch a la presidencia, Constitución del 63, le quitamos la parte que decía PSP, Partido Socialista Popular. Había todo un sentir unitario en ese momento. En ese momento vivía el ametrallamiento al Palacio y varias veces nos tuvimos que tirar al suelo. Llegamos a entrar al Palacio Nacional. Ahí habían ya algunos militares constitucionalistas. Antes incluso de desertar estaba Emilio Ludovino Fernández, Emilito, que después se fue para San Isidro. Pero en ese momento estaba en el Palacio Nacional y yo lo conocía ahí. Estábamos varios de los compañeros dirigentes estudiantiles y del movimiento social de ese momento. Otro relato de civiles es del doctor Marcelino Vélez Santana, quien, como recordarán, era miembro de la Fuerza Dominicana de Profesionales. Nos dice que como al mediodía del 25 de abril, recibió una llamada telefónica del dirigente PRDista Manuel Fernández Mármol, donde me decía que me preparara para ir a Puerto Rico, acompañado del secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, que era Martínez Francisco, el señor Martínez Francisco, y con un representante de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Cuando ya estaba preparándome para ese viaje, recibí una llamada del Palacio, también de Fernández Mármol. Inmediatamente cogí hacia el Palacio y cuando llego me dice, yo le digo a él, ¿es para algo del viaje? Me dice, no, todo lo contrario. Tenemos 10 minutos para abandonar el Palacio y si no vamos a ser bombardeados. Por su parte, doña María Paula Acevedo de Camaño recordó que la tarde del 25 de abril, el coronel Francis Caamaño la llamó por teléfono desde el Palacio Nacional para decirle que a su vez llamara a Miami a su padre don Fausto y le comunicara que él estaba metido de cabeza con los militares constitucionalistas y les recomendó también que fuera donde una pariente del triunviro Ramón Cáceres Troncoso para que le dijera que ni a Donald ni a Cáceres Troncoso les iba a pasar nada, que él respondía por ellos. Otro que pudo recordar algo de lo que hizo el 25 por la tarde fue el comandante Montes Arache, quien después de sacar 3 morteros del campamento de la artillería en el kilómetro 6, se fue para el sector de Ciudad Nueva. Estuvo en el Palacio Nacional y allá habló con Francis Caamaño, y se pusieron de acuerdo para demarcar el perímetro de la capital, que todavía estaba controlada totalmente por los rebeldes, y establecieron puestos de mando y supervisión. El teniente coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez recuerda que el 25 de abril en la tarde, después de la juramentación del presidente Molina Ureña, él se trasladó al Palacio Nacional. Yo dejé al frente de las tropas al oficial que me seguía en mando. El coronel Caamaño estaba allá también en la presidencia de la República, en el Palacio Nacional. Entonces hubo gestiones de algunos elementos opuestos a nosotros que querían todavía, insistían en junta militar. En lo referente a la insistencia de la creación de una junta militar, es de señalar que no solo eran los militares de San Isidro los que la proponían. Dentro de los militares constitucionalistas que estaban en el Palacio Nacional, habían varios que al parecer apoyaban esa solución. Diversos testimonios grabados por nosotros señalan al coronel Emilio Ludovino Fernández Domínguez como el que más lejos llegó haciendo acuerdos con los oficiales de San Isidro a espaldas de los constitucionalistas que encabezaba Hernando Ramírez. Por ejemplo, el capitán piloto Boden López nos dijo: estando yo en la jefatura de Estado Mayor, llamaron al general Santos Cepeda, de parte del coronel
Emilio Ludovino Fernández. En principio, el general Santos Cepeda se negó a coger el teléfono, pero después, en su forma muy jocosa, el general Santos Cepeda dijo, déjame ver cómo yo hago que ellos mismos se maten uno con otro. Después que el general Santos Cepeda habló con coronel Fernández, Emilio Ludovino Fernández, le dijo que él no sabía ni le importaba lo que estaba pasando. Por lo tanto, no tenía que ver nada con eso, no sabía por qué él lo estaba llamando. Que él solamente aceptaba una llamada de él, si le entregaban vivo o muerto, a los cabecillas del grupo, que eran el coronel Nando Ramírez, el coronel Bonpercier, el coronel Giovanni Gutiérrez, el coronel Álvarez Holguín y el coronel Camacho. Si le entregaban vivo o muerto, entonces podían hablar, pero que en ese caso, después de que esta gente era lo que habían hecho el desorden y ellos lo cogían preso o lo mataban, entonces que formaran ellos mismos su junta, le dijo el general Santos Cepeda. Y concertaron una entrevista que le iba a mandar unos emisarios después del puente de Villamilla. El coronel Fernández le explicó con qué persona él estaba, un mayor apellido Ramírez Sánchez, un tío del coronel Mauricio Fernández, no me recuerdo qué otros oficiales. Después supe que el coronel, ese grupo cayó preso, pero no sé dónde lo cogieron preso. Yo inmediatamente, tan pronto y eso, llamé creo que al coronel Noguera, y él me informó que ya el teniente Randolfo Núñez Vargas había oído la llamada telefónica del coronel Fernández con el general Santos Cepeda, donde desde los inicios ya se estaba traicionando el movimiento. Señala que Milito Fernández Domínguez había aceptado todo lo que le había propuesto el general de los Santos Céspedes. Nosotros queremos acotar que en torno al entonces coronel Emilio Ludovino Fernández Domínguez se han hecho graves acusaciones en los testimonios que hemos ido grabando. Hasta ahora habíamos omitido las acusaciones tomando en consideración que Milito no puede defenderse debido a que es el actual embajador de nuestro país en Francia. Además, habíamos considerado el hecho de que a pesar de las reiteradas denuncias de traición, Milito Fernández estuvo estrechamente vinculado al coronel Francis Camaño hasta después que se produjo su desaparición en la ciudad de Londres. Continuamos con el relato del coronel Pedro Bartolomé Benoit, quien tras la primera ronda de negociaciones en el Palacio Nacional salió de la Casa de Gobierno en horas del mediodía y debido al caos y la violencia imperantes en las calles de la capital, no pudo retornar a San Isidro. Se quedó en la residencia de su suegra y escuchaba la radio cuando oyó que le pedían que llamara a un número de teléfono. De inmediato supo que el teléfono correspondía a la jefatura de la base de San Isidro. Fui a una casa que resultó ser una prima del coronel Camaño. Allí llamé y me preguntaron, me dijeron si estaba preso, que tosiera. Parece que ya se había preparado la noticia de que me habían hecho preso. No había tal cosa. Le dije, me dice el general de los Santos, mira, vuelve urgentemente al palacio que ellos quieren seguir hablando contigo. Digo, pero un momento, usted tiene algo más que decirme, pese a que no me había dicho nada en la mañana, pero sí, todo lo que yo dije yo sé que era lo que ellos hubieran también querido que se hiciera. Digo, ahora usted tiene algo más que decirme, porque la verdad que ya yo no tengo más nada que decirle. Le he hablado hasta la saciedad, le he demostrado las razones. No niego que ellos no tuvieran su razón en cuanto a la vuelta de Bosch o al derrocamiento, pero que esa vuelta, así, sin elecciones, iba a crear problemas. En consecuencia, ¿tiene usted algo más que decirme? Dice, no, ellos son los que quieren hablar contigo. Así es que trata de ir lo más rápido posible. A esa hora me era un poco difícil conseguir carro, pero finalmente encontré un amigo que me llevó.
Así llegué al palacio y por la escalera frontal, a mano derecha, perdón, a mano izquierda, subiendo la escalera, había una oficina donde funcionaba el coronel Milito Fernández. Al llegar, lo encontré a él, al comandante Monterache, comandante, al capitán La Chapelle, entonces era capitán retirado, pero estaba ahí. En fin, a un grupo de oficiales, yo diría que a excepción de Camaño y de Hernando, prácticamente la plana mayor. Les saludé, digo, bueno señores, estoy aquí a petición de ustedes. Ya esta mañana le dije cuál era nuestro predicamento. En tal virtud creo que ustedes al llamarme porque están de acuerdo o tienen alguna idea al respecto. Les voy a agradecer que lo resolvamos, que aquí tengo unos cuantos pesos para que nos tomemos unas cuantas cervezas. Ellos nos contestaban, estaban como un poco indecisos, pero aún cuando ellos no me lo quieran decir, y a los cuales le tengo gran aprecio y admiración, yo sé que ellos estaban muy inclinados a que le buscáramos la solución que ya yo le había sugerido. Pero en ese momento pasó Hernando Ramírez y miró dentro de la oficina y más o menos quizá consideró que aquellos estaban inclinando a nuestro lado, o a nuestra idea, no a nuestro lado. Y de voz en cuello voció: no es la Fuerza Aérea, ni el coronel Wessing, ni el general Wessing, perdón, los que van a destruir un plan que yo venía elaborando de hace casi más o menos 2 años. Y ha venido con el doctor Molina Ureña. Al llegar a la oficina me lo presentó y me pregunta el doctor Molina Ureña: coronel, ¿cómo ve usted la situación? Le dije, la veo muy mala. Muy mala. Dice, pero es que ya yo he sido juramentado. ¿Y cuál cree usted sería la solución? Digo, una junta militar. Dice, pero que ya yo fui juramentado esta mañana hasta, provisionalmente hasta tanto regrese de Puerto Rico el profesor Bosch. Entonces dije, bien, yo lo siento, con todo respeto, lo siento, pero eso no va a prosperar. Aquí es una junta militar que prepara al pueblo, prácticamente un gobierno de transición que prepara al pueblo para esas elecciones. En caso de esa junta militar, ¿quién cree usted que serían los individuos que la formarían? Digo, no se lo puedo decir, eso es potestativo de los estados mayores. En ese momento me llama el coronel Milito Fernández, dice, coronel Benoit, lo llaman de la base. Cuando tomo el teléfono, me pregunta el general de los Santos, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Digo, espérese un momentito. Cuando usted me dijo que viniera, yo consideraba que ya había algo, se había materializado algo, tenían alguna idea y que lógico venía a darle, a terminar con el negocio este. Pero encuentro al Hernando Ramírez que está ahí en la puerta, que está en una forma que no veo ningún arreglo. No. Le paso el teléfono a Milito Fernández. Digo, mira Milito, sigue hablando con él, porque considere que Milito tendría más elementos de juicio que yo, ya que ellos fueron los que llamaron. Pero en el momento cuando estaba Milito con el teléfono, ahí suena una descarga de ametralladora. El bombardeo comienza cuando precisamente la comisión de San Isidro está haciéndome la última rogatoria para evitar el holocausto. Dan Benoit, un hombre muy sereno, y Medrano Hubiera, un militar que murió, pero que era sumamente académico, no un académico de primera. Y no se podía hacer nada. La división, no solamente entre las dos fuerzas se pronunciaba, sino que la división existía dentro también.
en el Palacio Nacional. Era imposible llegar a acuerdo. Aunque quisiéramos evitar derramamiento de sangre, no podíamos. La imposición fue lo que predominó. Al mismo doctor Molina, con todo respeto para él debe recordar que yo mismo le indiqué una mesa bajo la cual debía meterse para asegurarse, para evitar que le fueran a dar, para recordarse. Y me quité el gorro y le arranqué las insignias. Digo, entonces, me mandaron aquí a matarme, porque me maten esta gente. Pero luego debo decir, en honor a la verdad, fueron muy caballeros conmigo, muy caballerosos. Pero a partir de ese momento el palacio se volvió una confusión. Realmente, el primer ametrallamiento aéreo al Palacio Nacional armó tremenda confusión. Los militares de San Isidro habían dado un plazo para que la multitud desalojara la Casa de Gobierno. El ametrallamiento que se hizo el día 25 en la tarde, nosotros hablamos con el general Santos Cepeda que el ametrallamiento no fuera directamente al Palacio y se ordenó que los tiros fueran hacia arriba, como un amedrentamiento. Y como que tuvieran miedo de lo que se iba a hacer al otro día 26. Me recuerdo yo que la escuadrilla fue formada por uno de los pilotos que había Joga, el coronel Jorge Pichardo, el coronel Peinado y el coronel Nadal. Y ellos no tiraron hacia arriba, sino tiraron a la grama del palacio. Nunca se tiró a la construcción física del palacio, sino a la grama del palacio. Nota al margen. Recogemos un trozo de la entrevista con el doctor José Rafael Molina Ureña, en el que confiesa que por vía telefónica se comunicó varias veces con Pimpo de los Santos Céspedes, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Tuve varias comunicaciones con De los Santos Céspedes. Debo decir que De los Santos Céspedes, pues, no quería por nada de la vida bombardear el palacio. Se oponía a eso y muchas veces, en un momento me dijo, doctor Molina, tratemos de evitar una masacre. Yo, como jefe de San Isidro, yo tendría que proceder, pero no quiero hacerlo. Vamos a llegar a un acuerdo. Es más, quédese usted como presidente, que nosotros a usted lo aceptamos. Verdaderamente la situación estaba muy radicalizada y muy confusa, totalmente confusa. Como veremos, la iniciativa de ataque a los constitucionalistas no partió de los generales Elía Wessing y Wessing y de los Santos Céspedes, sino de otros dos oficiales de menor rango, poco mencionados como iniciadores del enfrentamiento armado de 1965. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. El drama de una guerra civil es grande. Veremos cómo oficiales pilotos estaban precisados a atacar objetivos donde podían haber amigos y familiares, porque todavía la lucha no era contra invasores extranjeros, sino entre dominicanos que no lograban ponerse de acuerdo. Continuamos el relato con civiles que presenciaron el primer ametrallamiento aéreo al Palacio Nacional. El doctor Vélez Santana nos dice que cuando Manuel Fernández Mármol le advierte que deben abandonar la Casa de Gobierno porque va a ser atacada por los aviones de San Isidro, decidió retornar a su casa que quedaba contigua a Palacio. Se preocupaba de que su vivienda estaba techada de zinc. Cuando iba bajando las escaleras para abandonar el palacio, me encontré con Peña Gómez que subía. Y le dije lo que me había dicho Fernández Mármol. Pero apenas acabé de decírselo cuando comenzó
no un bombardeo, sino un ametrallamiento con ametralladora calibre 20. Y fue en ese momento en que mataron al diputado. El diputado fallecido fue el doctor José Manuel Álvarez Robles, residente en Santiago. El doctor Hugo Tolentino Dib relata que a él lo confundieron con el diputado. Cosa increíble porque parece que se parecía un poco a mí, o alguna gente dijo, ese es Hugo Tolentino. Entonces lo llevaron donde mi hermano Mario. Mi hermano Mario, el médico, estaba en la clínica o en su casa, y entonces al verlo se da cuenta de que no soy yo. También el ingeniero Emilio Almonte Jiménez fue testigo cuando empezó el ametrallamiento a Palacio. Siempre recuerdo cuando Rick Santamaría salió en el carro y detrás Peña Gómez y vimos unos aviones que picaban. Estábamos Gómez Peter, Enriquillo del Rosario, yo y alguien más. Siempre que uno ve esos aviones, cree que son simulacros para asustar a la gente. Las cosas pasan y uno no se da cuenta. De pronto yo siento que el asfalto se está levantando, pero a 1 metro de mí o 2 metros ahí en la entrada del Palacio, por la parte de la México, vamos a decir, por la parte de atrás. Y cuando vimos eso, yo recuerdo que como Peter salió, se metió por un callejón y se hizo una cortada en la mano, y yo mi carro lo había dejado ahí, lo abandoné y subimos por la calle antigua José Dolores Alfonseca, hoy 30 de marzo. Yo seguí caminando por la avenida México para doblar por la Doctor Delgado y me encontré con Hugo Tolentino. Le contesté lo que había sucedido y él se devolvió conmigo. Repentinamente escucho una voz que me llama y miro hacia donde me llamaba. Veo un militar muy sereno y cuando reparo en él lo reconozco. Era Montes Arache, a quien yo conocía desde que era cadete, guardia marina, que es como se llaman los cadetes de la marina. Me dice, venga acá, doctor. Y yo le pregunto, ¿qué tú crees de la situación? Dice, nosotros estamos dispuestos a resistir. Y siguió debajo de una mata de framboyán en pleno ametrallamiento, con una serenidad pasmosa. La actitud de Montes Arache en completa serenidad, mientras los aviones ametrallaban, también impresionó mucho al doctor Hugo Tolentino Dib. Recostado de una verja, mientras los aviones tiroteaban el palacio, es decir, ametrallaban el palacio. Y Montes Arache estaba como si no estuviera sucediendo nada, recostado de una verja, justo frente al palacio, con el brazo apoyando sobre la verja para descansar sobre ella, así, de lo más tranquilo, ¿no? En ese momento no había tomado aparentemente ninguna decisión. Cuando llego donde Hugo me dice, ¿y qué te dijo ese guardia? Yo le cuento lo que me dijo Montes Arache y él me contesta, ¿y estás tú creyendo en guardias? Digo, bueno, yo en este creo porque yo lo conozco. Por su parte, el coronel Benoit nos cuenta cómo pudo salir del Palacio Nacional bajo el fuego de los aviones. En medio de la confusión imperante, se le acercaron 4 jóvenes civiles. Con armas muy nuevas. Me dicen, coronel, vamos a pelear. Digo, sí, vamos a pelear, pero vamos a salir de aquí. Y cuando dije, vamos a salir de aquí, era porque yo consideré que la nueva ráfaga sería para volar el palacio. Porque en eso sí, yo soy militar. Si no voy a hacer nada, pues no lo inicio. Pero si comencé el ataque, lo voy a llevar hasta que se acabe todo. Pensé que eso sí iba a ser. Y tal que digo, vamos para afuera. Cuando salimos, venía otra escuadrilla, hizo fuego, pero los tiros, vamos, en una circunstancia había peligro para nosotros. Tomamos el carrito. ¿Dónde vamos? Digo, vamos para allá arriba. Los pobres no tenían una idea clara de lo que querían hacer. Querían pelear, tenían valor, pero no tenían una idea de lo que querían hacer y dónde iban. Entonces digo, vamos para allá arriba. A llevarlo, volví nuevamente donde la mamá de mi señora.
allí ya el pueblo estaba metido en tiros y bulla y quemadera, y la pobre estaba desesperada cuando me vio. ¿Pero qué es lo que pasa? Digo, espérese un momentito, estos son 4 amigos míos, preparen un poco de café y por favor espérenme aquí en lo que yo llego al sanitario. No fue a ningún sanitario, sino fue nueva vez a la casa de la prima Camaño a llamar a la base de San Isidro. Cuando llamo, me contesta el general Lozano, ¿qué pasa? Digo, bueno, ustedes me mandaron a que me mataran, ustedes o ellos, ya que cuando hablamos, si ustedes iban a hacer ese ametrallamiento, debieron decirme algo para que me saliera. Pero ya, estoy vivo, ahora sáquenme de aquí. Dice, bueno, el helicóptero en que tú fuiste esta mañana está para el este. Digo, sí, pero en el hangar hay un al oeste francés, que aunque está fuera de vuelo de momento, puede volar. Así que voy a ir a la Marina, eso allá en la Feria de la Paz, para que me vaya a buscar. Está muy bien. Cuando llegué, los muchachos todavía estaban tomando su café. Digo, bueno, caben para que nos vayamos. ¿Dónde vamos? Digo, vamos para abajo. Cuando llegamos a la Marina, ya en la Marina habían hecho una trinchera de saco de arena y un marino salió con una ametralladora y mandó para el carro. Parece que ya de la base le habían informado que yo iba para allá. Dice el marino, nadie salga, nada más que el coronel Benoit. Bien, salí, me dirigí al helicóptero que ya estaba en el patio. Un marino, en el momento de yo entrar al helicóptero, me dice un marino, dice, caramba, ellos dijeron que por qué no le tiraron a usted. Ellos consideraron que yo le había traicionado. No, yo no había establecido con ellos ninguna clase de trato. Simplemente querían pelear y los llevé a pelear. Cuando menos, los llevé a donde yo quería ir. Encontré la forma de salir y ellos también me llevaron allí. De manera que cuando llegué al helicóptero dije al piloto, digo, mira, coge para arriba todo lo que tú puedas y cuando llegue a cierta altura, tírate al mar. Y así fue mi odisea del 25 de abril de 1965. Nota al margen. Aunque la tardecita del domingo 25 de abril, los aviones del CEFA empezaron sus ataques contra los constitucionalistas, el gobierno provisional del doctor José Rafael Molina Ureña pareció consolidarse debido a que, desafiando el peligro, el pueblo permaneció en las calles y se mantuvo el jubileo masivo a Palacio y a la televisora oficial Radio Santo Domingo. Por demás, la inmensa mayoría de las guarniciones militares y policiales mantenían el apoyo al gobierno constitucional. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Para abril de 1965, la CIA insistía en que los seguidores de Bosch y el doctor Balaguer iban a derrocar a Rick Cabral. Pero según sus cálculos, eso ocurriría en mayo o junio. Para evaluar esos informes, el Departamento de Estado le pidió al embajador de Estados Unidos en nuestro país que fuera a Washington el 23 de abril. El embajador era Tapley Bennett, quien había sustituido a John B. Martin después que derrocaron a Bosch. Cuando finalmente ocurrieron los hechos del 24 de abril, el jefe de la misión americana no estaba en Santo Domingo. El estallido de la revolución constitucionalista le fue informado al presidente Johnson a las 6 de la tarde del mismo sábado y a partir de ese momento la CIA reportaba meticulosamente lo que iba ocurriendo. Para los americanos fue una conmoción. El hecho inesperado